Atención, llora el uribismo. Petro sí puede transmitir el Consejo de Ministros. Pero ¿será acaso esta migaja de justicia una cortina de humo para tapar la liberación de este señor Ciro Ramírez y también la persecución a los políticos y partidos de izquierda que últimamente está tan desatada? Si usted es de esos pocos colombianos que odia a Petro pero no sabe muy bien por qué, le recomiendo que se vea este video para que no quede como un pendejo cuando se encuentre un petrista por ahí informado, crítico, lector, analítico de la realidad política de su país. Ahórrese malos ratos y argumente su odio, pero con información basada en la verdad. Que no le pase como a esta señora Vicky Mentiras Dávila, que llegó acá a Cúcuta diciendo pendejadas al sector del calzado en el OIT. Y una señora por ahí, muy querida por cierto y muy guapa, la increpó. Y la muy reconocida periodista no hizo más que titubear y ponerse a dar un discurso de abundancia y buenas energías para que la frontera, los pequeños y medianos empresarios de Cúcuta alcanzáramos el éxito con sus consejitos insulsos. Mientras que ella, si llega a ser la presidenta del imputado Uribe, tiene en sus planes seguir agarrada con Maduro para que nos vuelvan a cerrar esta frontera y ellos poder terminar de acabar con lo que queda de este país. ¡Bravo! Pero bueno, comencemos. Empieza usted por enterarse sobre lo que está pasando con la persecución de la derecha torcida y mafiosa que se lo ha pasado interponiendo acciones de tutela contra nuestro presidente. También los medios de comunicación no paran el bombardeo de mentiras y acusaciones señalando al gobierno por todo. Es una persecución sin precedentes. Como no es un secreto para nadie, los dueños de estos medios privados de televisión y radio son los clanes más poderosos de las mafias y la corrupción en Colombia. Hay quienes en Colombia convirtieron el poder económico en una gran trinidad: los mafiosos, los políticos y los banqueros. La fusión perfecta para tener el desfalco de lo público como un negocio impenetrable sumamente fuerte, capaz de poner o tumbar alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta presidentes. El presidente Gustavo Petro en su anterior alocución dijo lo siguiente: en Colombia durante muchos años ha existido un manto predeterminado de impunidad judicial e informativa para que los ciudadanos no se enteren de lo que pasa al interior del Estado. Escuchen ustedes mismos. Y en ese sentido, esta alocución será seguida inmediatamente por el Consejo de Ministros, por decisiones de tipo judicial y administrativo ajenos a la Presidencia de la República. Este tipo de intervenciones está bajo censura en Colombia y no hay otra palabra que expresar que es censura. Se le tiene temor a que el presidente hable a la ciudadanía verdades. No soy infalible, pero es indudable que durante décadas en Colombia ha existido un manto no solo de impunidad judicial, sino de impunidad informativa. Un manto predeterminado para que la sociedad colombiana no sepa lo que pasa en Colombia en sus materias más graves. Tratan a toda costa de tapar y ocultar cuánto se robaron, quién se lo robó, qué hicieron con la plata, de dónde se la robaron y con complicidad y visto bueno de quién. Ocultan cuáles funcionarios o políticos están siendo investigados y por qué motivos, pero a usted mientras lo mantienen ocupado sobreviviendo. También le ocultan qué leyes le aprueban en el legislativo y qué derechos le quitan. Esclavizan al colombiano de a pie, al pueblo trabajador, mientras legislan para la gran trinidad de los banqueros. Allá en el Congreso calladitos. Todo lo arreglaban por debajo de las mesas del recinto y nosotros ni por enterado. A usted le dan novelas, realities divinamente y ocupa su tiempo en microvideos que le estimulan la memoria y la atención a corto plazo, donde usted se distrae constantemente viendo cantidad de gente haciendo miquerías y estupideces y no se da cuenta que, como la historia de la rana, lo están cocinando a fuego muy lento para devorarlo y esclavizarlo a usted y a sus generaciones. Para eso es que se adueñan de los medios de comunicación a nivel nacional. Ya vimos este terrible intento por callar la voz del presidente, vimos cómo la oposición uribista hizo un escándalo y un berrinche porque Petro sacó a la luz el Consejo de Ministros. Vimos cómo empezaron a amenazar con demandar y denunciar el haber televisado este Consejo Ministerial en cadena nacional. Como si Petro tal vez hubiera robado 2 billones de pesos como el señor Sarmiento Angulo, a quien le giraron esa plata dizque para un contrato de unas megacarreteras y las carreteras no aparecen, son fantasmas. ¿Sí ven por qué yo digo que es como una gran trinidad? Asimismo vimos cómo después de todo este show del Centro Democrático y de todos los bandidos de los otros partidos de la corruptela, a la final pusieron a alguien, muy seguramente enviada por ellos, para que impugnara esta acción presidencial denunciando que se estaba violando la ley de reserva, poniendo, según ellos, en peligro los secretos de Estado y que vulneraba la pluralidad informativa. Escuchen esto tan chistoso. Argumentaban que las transmisiones de los consejos violaban el derecho fundamental a la información, pero ya no ver de cuál información hablaban. Supuestamente que se unificaba el contenido de todos los canales, con lo cual le negaban la posibilidad de contrastar y acceder
para una programación diversa, pues se referían era a novelas y a realities. ¡Qué torturación!, dijo la oposición del Centro Democrático. Tanto les molesta que Petro le deje conocer a la gente las verdades ocultas de la terrible mafia y corrupción en Colombia, que incluso hasta censuraron la locución presidencial del 1 de mayo que el presidente hizo enfrente de la plaza bien llena en Bogotá. Recuerden que se llenaron más de 200 plazas en el país, pero es que la oposición no lo soporta, pues no la dejaron pasar. Fue censurada no por la justicia, sino por un órgano administrativo que se ha convertido en un tribunal de censura, así tal cual lo mencionó también el presidente Gustavo Petro. Es que arbitrariamente silencian al presidente cuando se les da la gana, por encima incluso de la Constitución, y sin importar que no hay instancia en la administración pública más importante que la del gobierno nacional. Pero vemos que en nuestro país manda el poder de la mafia, la Gran Trinidad. Como dijo el presidente en su anterior alocución ante el Consejo de Ministros, en la práctica el poder no reside ni en el pueblo, como ordena la Constitución, ni en el mandatario elegido por más de 11 millones de colombianos. También vimos cómo se ha manipulado la información en contra de la decisión de la Asamblea Constituyente y en contra de la consulta popular para defender la reforma laboral que le permite recuperar al pueblo trabajador los derechos que nos quitaron los gobiernos uribistas y de derecha, la derecha torcida. Tenemos un tribunal de censura liderado por instituciones cuyos dueños son las mafias y los más corruptos del país. ¿Por qué les incomoda tanto la verdad? Si todo ciudadano tiene derecho a saber cómo se maneja su país, porque es su propiedad, este país es nuestro, tenemos derecho a saber qué pasa allá adentro en esos consejos, cómo nos están gobernando. No, ellos tranquilamente con análisis jurídicos dicen todo el tiempo que lo público no es público, salen una serie de supuestos expertos y politólogos de la derecha que siempre nos ha gobernado y que solo nos dejó problemas. Ahora sí saben cómo gobernar. El caos y la sociedad violenta y pobre que tenemos hoy en día, ellos no lo dejaron y ahora sí vienen a decirnos cómo se debe gobernar. Incluso se atreven a decir que el espectro electromagnético por donde van las ondas televisivas y radiales no son de la nación, como dice la Constitución, sino que como en la práctica sus dueños son los más poderosos del país, pues por ende ellos deciden qué informar y qué no. Son tan descarados que se adueñan ya no de la tierra sino del aire. No tienen llenadera estos berracos. Ya no les basta por el acaparamiento de la tierra, son unos depredadores, ahora se quieren adueñar del aire y lo quieren escriturar. ¿Qué es esto, por Dios? El espectro electromagnético por donde circulan las ondas para estos canales de la mafia es público. Por eso el presidente tiene derecho a usar la locución presidencial para dirigirse al país. Pero como ya estaban muy descarados y desaforados, este bandidaje organizado desde las diferentes instituciones que tienen secuestradas y desde sus diferentes representaciones dentro de la política y medios de comunicación, pues resulta que el 9 de mayo nos sorprenden con la noticia de que el Consejo de Estado confirmó que el presidente de la República no está obligado a mantener en reserva las sesiones del Congreso de Ministros y que la ley invocada por el demandante no impone una prohibición expresa ni imperativa al jefe de Estado. Así tal cual fue la sentencia. También ratifican que la transmisión por medios públicos o privados no vulnera la norma constitucional, desestimando la acción de cumplimiento interpuesta en contra del presidente. La decisión respalda la facultad del presidente para definir cómo comunicar estos espacios de gobierno. Y ante esto podríamos salir a celebrar esta migaja de justicia, pero debemos preguntarnos qué es lo que hay detrás. ¿Acaso será una cortina de humo del Consejo de Estado para tapar la liberación del delincuente Ciro Ramírez? Este político de derecha, quien actualmente enfrenta un juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, pues la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó dejarlo libre después de que estableciera que no representaba un peligro para la investigación. Por lo que según ellos, ay, qué casual, ¿no? Qué casual y conveniente, el señor puede atender lo que resta este juicio en libertad, y los medios de comunicación salieron muy emocionados a celebrar que esta sabandija quedaba en libertad para que regresara sin vergüenza alguna a votar contra la consulta que le va a devolver los derechos al pueblo trabajador. Sí, o sea, que regresara otra vez al Senado porque necesitaba poner un no allá en la consulta para que no nos aprueben la consulta. Al mismo tiempo vimos cómo en cuestión de días anulan la elección de Rafael Martínez, gobernador del Magdalena, político de izquierda del partido Fuerza Ciudadana, partido que también le quitan su personería jurídica. El mismo Consejo de Estado que aceptó las tutelas contra el presidente para silenciar sus alocuciones y consejos de ministros. Sí, ese honorable Consejo de Estado en una sentencia el 7 de marzo de 2024 declaró la nulidad de la resolución que reconocía la personería jurídica del partido. Esta decisión se basó en que el partido no cumplía con los requisitos excepcionales establecidos. No va a haber persecución cuando en noviembre del 2023 también el Tribunal Colombiano anula la candidatura del ganador de la alcaldía de Santa Marta, Jorge Luis Agudelo, el candidato que ganó por supuestamente
300 votos. Esto fue una perfecta excusa de la cual se agarraron para una serie de artimañas e irregularidades junto con el CNE y la registraduría, y pues así poder anular el triunfo de Jorge Agudelo. ¿Acaso nos entretienen con migajas de justicia mientras nos tumban congresistas, gobernadores y alcaldes? La justicia de Colombia devuelve a su cargo al delincuente ladrón del Centro Democrático y saca al gobernador progresista del Magdalena. Esto ya parece un mal chiste en nuestro difícil país de la belleza y las mariposas amarillas.